diferencia de la presentación primera que tenía la escala de cuenca de planificación a esa macroescala, quizás recordando que tenemos cuencas en el Perú que son tan grandes como algunas como 12.000 kilómetros cuadrados, Piura mucho más todavía, son del tamaño de pequeños países, y los retos de planificación y de relación entonces entre los planificadores a esa escala y las realmente cientos de comunidades a la escala local de subcuencas es el reto que quisiéramos empezar a tratar ahora. Cómo pasar de las escalas de planificación más generales a la escala local, que es donde están finalmente los usuarios de los recursos naturales y los usuarios de las infraestructuras. Ahí es donde están todas las pequeñas juntas de usuarios. Ese es en cierta manera el lugar donde, en cierta manera, es donde realmente se toman las decisiones que afectan o que se benefician en la gestión del agua. A esa escala también donde están los receptores de las políticas, de las decisiones que se tomen en las esferas más altas de poder. Entonces, en este panel lo que quisiéramos es responder a la pregunta, por un lado, de cómo fomentar el liderazgo comunitario, cómo poner a las comunidades como actores principales de fuentes de información, para quienes toman decisiones para desarrollar buenas políticas, lo que denominamos gobernanza, normas que no están inventadas en salones, sino que realmente reflejen los intereses locales. Entonces, tenemos eso como un reto, porque no es sencillo el tema de cómo aplicar o trasladar las herramientas a esa escala. Entonces, el propósito de la discusión, y es lo que quisiéramos fomentar, una discusión a partir de las experiencias que tenemos, es el de realmente cómo entender bien los contextos locales, cómo colocar los intereses de la población, y ahí de nuevo viene una dimensión importante de género. No solo llegar con información, no solo, entre comillas, educar en una sola dirección, pero también aprender de ellos para formular buenas políticas. Y en ese sentido, por ejemplo, en las experiencias que yo conozco de cerca de mucho tiempo ya de USAID, respecto de la adaptación, el punto principal de partida son los objetivos que tiene la propia población, los intereses de la población, los objetivos de desarrollo, y es a partir de esas dinámicas concretas que toca incorporar las dimensiones de cómo respondemos a esta adaptación. Entonces, para eso, sin más detalles, plantearles el reto que tenemos por delante, quiero mencionar que tenemos 3 presentaciones y 3 comentaristas de diferentes, digamos, esferas. Tenemos como comentarista a Laura Avellaneda del Ministerio del Ambiente. La perspectiva de la cuenca nos la dará Jaime Delgado, como presidenta de la cuenca de Chancay-Lambayeque, y Lenquis Angulo, con la experiencia amplia que ha tenido desde un proyecto muy importante de adaptación en el Perú, trabajando de cerca con el Ministerio del Ambiente, PAC Perú, que ha trabajado justamente esa escala de comunidades. Entonces, esperamos de ustedes preguntas, comentarios respecto de qué tan eficientes, funcionales son estas herramientas, cómo podemos hacer para llevarlas a la réplica y la escala grande que tiene el país. Entonces voy a, conforme cada presentador inicie su presentación, voy a hacer una muy breve presentación para ubicar a ustedes con nuestro panel. Vamos a comenzar con una presentación de Bram Willems, profesor de la Universidad de San Marcos y encargado, director del Laboratorio de Teledetección. Bram viene desde la academia, nos trae la perspectiva de la academia, y el tema de información es uno de los retos principales que tenemos en este sentido. Entonces, Bram nos ha trabajado mucho sobre diversos temas de ecosistemas de alta montaña, pero en especial conoce a fondo todos los temas de bofedales, turberas, las dinámicas socioecosistémicas de estos ecosistemas. Entonces creo que tenemos una primera presentación que nos va a dar la perspectiva de la academia. Luego vamos a tener la presentación de Karen Price de CARE, que
que nos va a dar la perspectiva desde una ONG que también trabaja muy de cerca a nivel local, viendo tiene mucha experiencia viendo una amenaza específica del cambio climático, que es el riesgo creciente de aluviones de lagunas glaciares. Entonces hay toda una dinámica muy especial de cómo tratar la relación con las comunidades locales. Y finalmente, Thi Liu Yang de EICOM, Colombia, nos trae también una perspectiva muy interesante de consulta en las comunidades, pero creo que especialmente valiosa, que nos trae también la perspectiva de un actor muy importante que son los expertos en ingeniería de agua, las infraestructuras. Entonces, creo que tenemos tres excelentes perspectivas para tratar un problema que es cómo acceder, cómo llevar estas herramientas al final del día donde realmente importa, a los actores en la cuenca. Entonces, comenzamos con Bram. Lo recibimos, por supuesto, con un aplauso. Muy buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Voy a tener que enviarte, Jorge, una actualización de mis vínculos laborales, porque ahora estoy como director de proyectos del Centro de Competencia del Agua, que es un centro digamos, independiente, que ha surgido a partir de la interacción de varios grupos de investigación en diferentes universidades alrededor del tema del agua. Y como el Centro de Competencia del Agua somos una organización que trabajamos muy de cerca con las universidades, o sea, salimos de las universidades, pero generamos el dinamismo que se requiere para poder establecer los diálogos y las interacciones con los otros actores. Voy a ponerlo brevemente la presentación, acorde a lo que nos había dado las indicaciones Cristina. Primero, nuestra estrategia. Nuestra estrategia, desde el punto de vista que nosotros trabajamos, lo siguiente. La universidad cumple la función de generar talento, de promover talento, conocimientos y tecnologías que pueden traducirse de forma diversa, como puede ser laboratorio de calidad de agua, herramientas de soporte, etc. Esto para nosotros tiene que estar direccionado a un usuario o a una entidad de usuarios, gobierno regional, gobierno local, sector productivo, más comunidades, etc. Ahora, esto de acá, para que tenga sostenibilidad, tiene que estar ligado a un mercado. Puede ser mercado de bienes, servicios, mercado profesional, etc. Y la sostenibilidad es importante en ese mercado. ¿Por qué es importante tenerlo ligado? Porque esto genera cadena de valores, lo que a su vez, articulado con políticas, nos permiten generar procesos que conlleven o que direccionen hacia el desarrollo sostenible. Digamos, eso es un vistazo general de la estrategia que nosotros empleamos en nuestro trabajo. Ahora, en todo esto, las universidades, y sobre todo las universidades públicas del país, tienen un rol potencial muy fuerte que no es aprovechado a plenitud. Y acá quiero resaltar algunos de los puntos que la experiencia, digamos, nos ha permitido establecer. Por un lado, las universidades permiten anclar iniciativas de largo aliento. Como sabemos muy bien, digamos, el tiempo de vida funcionario público en una entidad pública cualquiera, salvo casos excepcionales, pero en la mayoría de los casos estamos hablando de 6 meses, un año. Entonces tú hablas con alguien, avanzas y luego regresas después de unos meses y te cambiaron la persona, entonces empieza a moverse. Entonces, en ese sentido, el articular las entidades de gobierno con universidades públicas permiten anclar esas iniciativas que requieren más largo aliento. Las universidades cuentan no solamente con el mandato, sino también tienen recursos para la investigación. Entonces, en vez de duplicar esfuerzos, zapatero a tus zapatos, y lo que nosotros hacemos desde la universidad es formación e investigación. Es una cantera de talentos, sobre todo las universidades públicas, salvo honrosas excepciones, en el caso de las privadas como la Cayetano, la Católica, la UTEC, la Universidad de Piura, por nombrar algunos pocos, pero las universidades públicas son las canteras de talento. ¿Por qué? Porque ahí tienen las facultades de ciencias y ciencias sociales.
Y en un país donde te dan muy pocas oportunidades de trabajo o muy pocas oportunidades de desarrollo profesional estudiando física o matemática, que tú tengas estudiantes de diferentes sectores económicos estudiando esas carreras es porque tienen pasión. Entonces eso es un elemento muy importante como parte de nuestra estrategia, buscar gente apasionada. Y luego el otro aspecto es que las universidades públicas, y este rol es muy importante más aún en las regiones, tienen una fuerte influencia en los actores locales. Casi todas las autoridades salen de una universidad de la zona. Muy bien, ¿cuál es nuestro mecanismo de trabajo? Nosotros vemos al estudiante no solamente como un talento, sino como una bisagra entre la universidad y la institución usuaria. ¿Cómo? El estudiante lo que le interesa, y acá estoy hablando básicamente de los estudiantes de posgrado, porque el estudiante pregrado se está formando, su objetivo principal es aprobar sus cursos. El estudiante que puede hacer investigación, estamos hablando a partir de maestría y doctorado, en pregrado hace sus pininos, se aprende cosas muy básicas. Si realmente queremos hacer investigación que tenga una incidencia, tenemos que apuntalar a los posgrados. Entonces, ¿cómo es que trabajamos nosotros? Nos asociamos con diferentes instituciones y le decimos qué problema nos propones o qué retos quieres trabajar de forma conjunta, y uno de esos retos se lo asignamos a un estudiante. La idea es que el estudiante trabaje resolviendo un problema y conociendo al usuario. Entonces ahí se entablan mecanismos naturales de diálogo, de comunicación, aprendizaje mutuo, etcétera, etcétera, y se incide en la sostenibilidad del mecanismo, porque eso es como una entrevista de trabajo de largo aliento. Entonces, si el estudiante es bastante talentoso, ten por seguro que lo van a estar jalando, ¿no es cierto? Luego, la investigación es el hilo conductor de la formación, es decir, aprendizaje basado en proyectos. O sea, no aprender por aprender, sino aprender para resolver un problema. Y la institución usuaria coasesora al estudiante. De esta manera, nosotros siempre buscamos una formación que haga buscar alianza win-win, donde todos ganamos, porque acá es un juego de intereses. O sea, todo el mundo tenemos buenas voluntades, pero al final lo que nos va a ocupar la mayor parte de nuestro tiempo son nuestros intereses. Entonces busquemos de qué manera nos complementamos a nuestros intereses. La universidad gana prestigio, más proyectos, ingreso económico, publicaciones, influencia. El estudiante es un aprendizaje eficiente, grados, oportunidades laborales, redes. Por si acaso, si nosotros queremos ver, una vez escuché este término, dicen que los estudiantes de posgrado son mano de obra barata y calificada. Eso es verdad. O sea, pagar un posgraduando te cuesta menos que contratar un profesional con todos los beneficios. ¿Eso cómo funciona? Eso explica por qué muchos países atraen estudiantes de doctorado. Y la institución usuaria pueden abordar soluciones de base de investigación que requieren investigación, pueden ir más allá de apagar incendios, porque el funcionario público está con una recargada agenda y todo el tiempo está apagando incendios. Entonces, mirar qué viene detrás de la ola es a veces un poco difícil. Hay personal capacitado que luego se entrena en este proceso, ¿no? Entonces, algunos resultados claves que hemos logrado, redes de trabajo que estamos dinamizando bastante con financiamiento de diferentes instituciones. Lo que hacemos es juntamos dinero de todo lado, priorizamos contratar personas antes que comprar equipos, porque los equipos están ahí en las universidades. Desarrollamos, por ejemplo, herramientas de soporte para la toma de decisiones. Por ejemplo, este es un mapa de bofedales, en el caso de la región Ayacucho. Nosotros hemos identificado como 65.000 hectáreas, es decir, tenemos las técnicas, tenemos investigadores comprometidos. O sea, necesitamos gente, estamos en tiempos en que ya no vamos a investigar para buscar la inspiración, tenemos que resolver problemas y necesitamos compromiso. Entonces la gente tiene que ser comprometida, ¿no? Y este es, uno de los resultados más importantes. Desde este año estamos implementando, junto con la Universidad de Ayacucho, el Instituto Regional de Investigación para la Seguridad Hídrica, Alimentaria y Energética, se llama IR Nexus.
Este instituto está visionado como un think tank para las políticas públicas e inversiones públicas. Ahí ven la foto, es la construcción nueva, ahí va a estar el instituto. En la parte de arriba va a haber una cafetería también. Esta es una inversión de la Universidad de Ayacucho de más de 20 millones de soles, que lo están poniendo y ya el instituto está arrancando. Y la primera fase simplemente estamos juntando todos los que están trabajando en temas de agua, inventos y aspectos energéticos, empezar a trabajar juntos en diálogo con las instituciones usuarias. Este instituto no va a estar aislado. Este instituto tiene 3 componentes. O sea, es el instituto, son los programas de posgrado, de los cuales van a haber 2 tipos. Unos programas de investigación que se van a llamar maestría, doctorado en ciencias, maestría, doctorado en ciencias sociales. En el Perú hay una tendencia a decir maestría en gestión estratégica de los recursos naturales de zonas altoandinas. Luego ves al costado, maestría en gestión de recursos hídricos en zonas altoandinas y cuencas medias, que son exactamente lo mismo, pero todo el mundo tiende a hacer lo mismo. Nosotros vamos a hacer solamente maestrías en ciencias y ciencias sociales, donde el que ha egresado de química, matemática, física, ingeniería, va al de ciencias. El que egresó de sociales, historia, derecho, economía, va al de ciencias sociales. Pero esa va a haber, además de esas maestrías que son de investigación netamente, va a ser una inversión de la universidad. Luego vamos a tener las maestrías de especialización, netamente abocado a formar gestores, ¿no? Esas maestrías van a funcionar a su vez como fuentes de ingreso para este instituto. Y la tercera componente es las entidades usuarias. De esta manera tenemos las 3 patas de la mesa. Hacemos investigación direccionada a las necesidades de las instituciones usuarias y formamos en el camino gente. Entonces, promovemos esas 3 componentes. Y finalmente, este es el primer MBA en gestión integral del agua que arranca en agosto. Esta es una iniciativa conjunta con la Universidad Cayetano Heredia. Este es un programa netamente orientado, 100% práctico, a formar gestores. Aquellos gestores con background más técnico van a aprender a hacer negocios. Aquellos gestores con background más en el ámbito de los negocios, de las inversiones, van a aprender la parte técnica. Necesitamos gestores que vean el agua no solamente como un bien común, sino también como un bien económico. El agua es un bien común, pero el agua que sale del caño es un bien económico, porque cuesta. Y hay que hacer inversiones, hay que hacer planeamiento, hay que saber cobrar, hay que saber detectar las fugas, etcétera, etcétera. Entonces es un programa realmente orientado 100% a personas que trabajen, profesionales que trabajen en empresas de agua y saneamiento, entidades de gobierno, la empresa privada, etcétera. Es confluir esas 2 partes. Bueno, finalmente, además de las gracias, ahí tenemos nuestra página web, agua-andes.com, es una página web donde los estudiantes que vienen trabajando dentro de los equipos, que son más de 15, tienen que publicar constantemente sobre las experiencias y resultados, porque ese es un tema en un momento de la primera sesión ya resaltaron. Necesitamos comunicar, no es solamente generar ciencia, no es solamente generar conocimientos, tenemos que traducirlo en comunicación y ese es otro reto, porque tenemos que convencer a gente. ¿Comunicar para qué? ¿No? Eso es para crear conciencia, pero también para que la gente permita hacer las obras que se tengan que hacer, etcétera, etcétera. Y el otro es la página web del cca.org.p. Muchas gracias. Muchas gracias, Bram, por la presentación. Creo que ha sido muy interesante. En este caso, la orientación hacia... está trayendo, creo, Bram, la pregunta de para quién es que hay que, digamos, gestionar esta educación y para qué, todo el tema de intereses muy precisos. Tenemos ahora la presentación de Karen Price, de CARE. ¿Todavía trabajas en CARE? Me equivoqué con Bram, que lo puse en la Universidad de San Marcos, pero está en una transición, así que... Sí. Karen nos va a presentar una experiencia muy interesante de trabajo
en una de las amenazas principales que se están formando, tomando forma en los Andes. Gracias. Listo, bueno, muchas gracias por la oportunidad. También cumpliendo mi tarea como BRAM, he sido tratando de ser bien precisa con las recomendaciones que nos pidió Cristina. Entonces, si bien vengo de parte del proyecto Glaciares, vengo en representación también de CARE, entonces la experiencia que tenemos también se da en otras zonas, no solamente de montaña, sino de la Amazonía. Respecto a los antecedentes, la estrategia y el enfoque, quería comentarles esto que como institución nosotros promovemos, que es la adaptación basada en las comunidades. Hay diferentes enfoques para los temas de adaptación. Nosotros decidimos priorizar, abanderar esto aquí, porque lo que nos parece interesante es poder mezclar, ¿no?, el conocimiento tradicional con estrategias innovadoras para abordar la vulnerabilidad y poder concretar esta capacidad adaptativa. Somos también muy conscientes de que hay una capacidad inherente en la población. Eso definitivamente lo valoramos mucho y lo que consideramos es que podemos aportar, a contribuir a esa capacidad que la gente ya tiene. Y algo que también tomamos mucho empeño, ya lo comentó una señora respecto al tema de género, que también empieza con identificar las diferencias locales. No solamente hablamos de los hombres, de las mujeres, hablamos de los niños, de los hombres, de las personas discapacitadas, de los ancianos. Todos tienen una particular actividad dentro de una comunidad o localidad, un municipio también, valgan las diferencias. Otro tema que también resaltamos mucho es que incluye la información científica. Es trascendental la información científica, es indispensable para la planificación, para la toma de decisiones. Muchas veces se puede entender que el enfoque comunitario es solamente el trabajo a nivel de la comunidad campesina, de la localidad, del sector, y no es así, ¿no? Se necesita toda esa articulación también con la información técnica y con la parte política e institucional. Es indispensable porque solamente a nivel comunitario, localmente, quizás no logramos algo sostenible a lo largo del tiempo. Entonces, como para dejar un poco la idea clara, ¿no?, la adaptación basada en la comunidad, y disculpen la sigla en inglés, es un enfoque multinivel, intersectorial. Lo que buscamos es que, si bien partimos desde la comunidad, las acciones van desde la comunidad, pretendemos llegar a una planificación local, una planificación regional, aportar también a las políticas y los planes que promuevan que haya un beneficio mayor, ¿no?, que se cubran las necesidades de las personas más vulnerables, principalmente en el caso del Perú, muchas veces las niñas. Hay, digamos que continuando con la parte un poco teórica, la adaptación basada en las comunidades tiene como varias estrategias. Realmente son 4 las que principalmente se promueven. Una es que todo este tema de la promoción de medios de vida resilientes vayan de la mano con la diversificación de ingresos, ¿no? Si no solucionamos también este tema, podemos caer en un riesgo de no entrar en los procesos de planificación. También es indispensable la reducción de riesgos. Otro punto importante es también construir los derechos civiles, que la gente tenga capacidad de participar como sociedad civil, y eso también se refleja en los temas de incidencia política y de movilización, porque otra vez, si no tenemos todos estos puntos resueltos, es muy poco probable que podamos concretar lo que se espera en el tema de adaptación. Entonces, el modelo de intervención, si podemos hacer un resumen ahí, es general validar los pilotos, ¿no? Estos pilotos que nos ayuden a resolver también problemas sociales, a resolver problemas económicos. El siguiente paso es apoyar al gobierno para poder replicar, para poder escalar, para poder validar estos procesos, estos pilotos, y que puedan servir obviamente como política, como un ejemplo para establecer una política pública, un lineamiento, un cambio institucional. Y algo que consideramos que tiene que ser, digamos, no necesariamente perpetuo, pero sí darse a lo largo del tiempo, es un proceso de incidencia. Las instituciones, las personas en las instituciones cambian según los temas políticos. Hay unos puntos que van subiendo de interés u otros no. Esto es cíclico siempre, entonces la incidencia, el acompañamiento, estar atrás de estos temas con los decisores políticos es bien importante. ¿Cómo es que hemos aplicado, digamos, este enfoque en los proyectos de adaptación del programa de cambio climático?
hemos implementado varias herramientas, algunas propias de CARE y otras que las hemos tomado de otras instituciones. Creemos que eso es bien valioso, poder complementar lo que hagamos con otras. La que nos distingue más, digamos, es esta conocida por las siglas del CBCA, ¿no? Que es las siglas en inglés, que es el análisis de la capacidad y la vulnerabilidad climática. ¿Qué es lo interesante de esta metodología? Es que lo que busca es combinar el conocimiento local con el conocimiento científico. Aquí esto ha sido muy enriquecedor porque establecer este diálogo genuino entre, primero, las dos partes ha sido para nosotros muy valioso. Que la gente haga una reflexión y que si bien partimos a partir de sus percepciones y conocimiento de su entorno, que ellos sean conscientes de sus vulnerabilidades, de sus capacidades de respuesta actual, de lo que pueden hacer y que esos resultados los compartan con el mismo ejercicio, quizás de otra manera de hacerlo, que hacen sus autoridades locales y que hacen los científicos que trabajan en esa zona. Para nosotros de veras ha sido muy valioso y muy enriquecedor, y eso es lo que buscamos. Algo que también ha sido muy importante y que se va identificando, no se afianza, pero se va identificando con el CBCA, es cuáles son estas personas claves, ¿no? Que hay que empoderar, porque si no generas, puede que esto suene bien trillado a lo largo del tiempo, el liderazgo sigue siendo importante, sigue siendo muy importante, porque si no tenemos estas personas empoderadas, hacer una transformación real no se va a poder concretar. Y algo interesante también que nosotros pudimos combinar, porque sabíamos de las deficiencias que teníamos a partir del CBCA, ¿no? Quizás solamente un sesgo de la localidad, por eso nos aventuramos a hacer los mismos talleres con las autoridades, que veíamos que era otros resultados totalmente diferentes, y hacer lo mismo con los investigadores fue realmente enriquecedor y maravilloso. Entonces, eso no era lo del CBCA, ¿no? Al comienzo. Lo que hemos hecho es hacer el CBCA con otros actores que no necesariamente eran las comunidades, y nos ha parecido que ha sido bastante exitoso en la experiencia que hemos tenido en glaciares. Y otras metodologías que sí creo que valen la pena, compartirlas, es justamente lo que les decía, ¿no? El Crystal es un método bastante conocido, promocionado por el IED. A nosotros nos ha aportado mucho para combinarlo con el CBCA, que lo que es identificar los medios de vida más afectados por amenazas principalmente climáticas. Es interesante porque este método cada vez está ampliándose. Hay uno específicamente para áreas protegidas, hay otro específicamente para zonas áridas. Entonces es importante también combinar, ¿no?, los conocimientos de otras instituciones. Un punto valioso son los estudios etnográficos. Hace muchos años que se impulsaban, después como que desaparecieron del mapa, y es que la verdad el punto de partida es el mismo individuo. Si bien uno puede tener un trabajo a nivel de conocer las percepciones de la gente, si no vas más allá de lo que siente o opinan las personas, y sobre todo aquellas claves y que son consideradas como las detonantes de cosas positivas o negativas, procesos de cambio se te pueden boicotear. Y un punto importante también para nosotros es el tema de rendición de cuentas. Y acá no estoy hablando de rendición de cuentas, ahorita termino, no es solamente la obligación que tienen las instituciones públicas o las ONGs, ¿no?, de poner a disposición la información de financiamiento u otras cosas, sino también el deber que tiene una organización local, que puede ser una comunidad, puede ser un centro poblado, de también hacer este tipo de prácticas porque da legitimidad, ¿no?, al grupo organizado. Y en el tema de igualdad de género y la no discriminación, otra vez, eso es un tema trascendental, transversal. Los impactos del cambio climático y las vulnerabilidades no son iguales en los hombres, no son iguales en las mujeres, ni en las niñas, ni en los niños. Creemos que esa diferencia que hemos podido identificar ha sido valiosa. Ya, muy bien. Y bueno, de los resultados claves, ¿qué podemos decir así rápidamente? Porque creo que me queda medio minuto, más o menos. Es que digamos, no valdría la pena decir exactamente generar evidencia. Esta recopilación, este análisis, realmente lo que nos ha servido es para incorporar el conocimiento local, incorporar y hacerlo evidente. O sea, el conocimiento muchas veces queda pues en la cabeza, en el discurso
el mensaje que se va dando de generación en generación, pero no tenemos cómo hacerlo evidente. Entonces, eso es lo que hemos podido sentir que es un buen logro, ¿no? Y desarrollar estas estrategias entre los diferentes actores, autoridades, los científicos, los técnicos y la gente de las comunidades, el diálogo ha sido invalorable. Eso es lo que creo que nosotros le damos mucho más peso. El trabajo de participación también ha sido muy importante, porque si no hay un reconocimiento, una valoración, una apropiación, la sostenibilidad puede quedar muy corta. Y algo que sí nos parecía también interesante es que muchas veces nos enfocamos mucho en los procesos de sensibilización, de información, de acceso a la información, incluso de tratarlo, de hacerla mucho más accesible, con un lenguaje más cercano, transversal. Es complicado, que no tienes la certeza de que eso movilice al cambio, ¿no? Puedes tener mucha información, pero mientras tú no sientas que eres parte del cambio y es parte de tu responsabilidad y hay un enfoque de bien común, ¿no? Diferente al que Abraham estaba hablando, si no vas a un trabajo colectivo, es bien complicado tener la certeza de que vas a generar un cambio real, porque es un grupo, pero también nunca debemos olvidar que estamos tratando con personas, ¿no? Con personas que tienen diferentes intereses y principalmente todavía, por lo menos en nuestro país, en condiciones de pobreza bastante altas. Bueno, eso es todo. Creo que ya cubrí mi tiempo. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Karen, por la presentación. Ha sido interesante. Yo después voy a resumirlo, pero he rescatado varios puntos muy importantes sobre ¿no? Acceder, poder dialogar con las comunidades. Lo hemos repetido desde la mañana. Es una pieza clave, fundamental para el éxito en la gestión de las cuencas, pero quizá a veces tendemos a asumir que, bueno, dialogar es sencillo, uno llega a la comunidad, todos sabemos conversar, pero no conocemos los contextos, no conocemos las diferencias de género, y la importancia de realmente entender, yo creo con una actitud de aprender cuáles son esos intereses locales, es construir las bases para un diálogo que tiene sentido. En la siguiente presentación tenemos al señor Thi-Liuc Yang, quien es miembro de AECOM y nos va también a traer la experiencia con una herramienta muy concreta que creo que nos va a permitir seguir explorando este tema justamente de los diálogos y entender cómo trabajar en la escala local. Thi-Liuc, por favor. Muchas gracias, Jorge y Sergio, por la invitación a hablar y compartir una herramienta que creo es muy valiosa a considerar y para este trabajo tan importante, que es un trabajo un compromiso muy compartido, ¿no? El tema de agua, y tenemos que recordarlo, que no es para otra gente como decir que debemos hacer, pero nosotros mismos deben como implementar un sistema como como para agua, desde la persona, la familia. Y perdónenme si no entiende todo, mi español es un español colombiano. Cuando a las 8 de la mañana yo pido un tinto, es un café, no es un vino tinto, ¿ok? Pero aprendí otras cosas aquí, como avenida, que en Colombia significa una calle grande, aquí es otra cosa. Entonces, sí. El tema de scorecard, y tampoco hay una buena traducción de scorecard, es un tarjeta de puntaje, pero voy a usar scorecard en este caso. Es muy complementario a las otras herramientas que han implementado acá, como WIP, porque es una herramienta que busca entender un sistema de sistemas, incluyendo el tema socioeconómico, y no solamente mirando el tema de tensiones e impactos de cosas naturales. Es un sistema acá en la cuenca y muy complejo.
es muy complejo y tenemos que mirar por todos los lados. Allá en Chira Piura. Y Piura también es muy difícil para mí decir, no sé por qué, entonces, perdóname. Y el trabajo es un trabajo muy local, es hablar con los actores locales, preguntarlos sobre las acciones, iniciativas que existen. Es un trabajo de scorecard con base en 10 esenciales cómo hacer una región o una cuenca resiliente con base en estos 10 esenciales de Naciones Unidas. Primero es organizar para la resiliencia y segundo, entender los escenarios de riesgos que estamos haciendo con varios modelos aquí. Fortalecer la capacidad financiera, que también escuché mucho, y en las cuencas de Perú, clave, buscar un diseño de desarrollo resiliente en términos de infraestructura y también proteger el ecosistema. Se nota el ecosistema es solamente un componente de 10 en esta herramienta. Fortalecer la capacidad institucional, que Brahma estaba hablando sobre y vamos a trabajar en eso acá. Entender y fortalecer la capacidad social es más clave que todo en y aumentar la infraestructura y asegurar una respuesta efectiva y acelerar y mejorar la reconstrucción. Se nota que hay solamente 2 que tienen que ver con el tema de desastres, ¿no? Gobernación, hay 3 puntos, y planeación integral, el resto. Muy rápidamente, porque yo pensé que tenía 15 minutos, pero el juez dice 10. Vamos a implementar, vamos a elaborar el scorecard acá en Chira Piura, trabajando mano a mano con el Consejo de Recursos Hídricos, con Ronald, ¿está acá? Sí, Ronald Ruiz y con los actores claves. Esa es una herramienta que funciona solamente si tenemos información, y muchos de ustedes van a estar involucrados en el proceso. Con base en información vamos a hacer un primer análisis de resiliencia, de preparación para adaptación, y juntos con ustedes y actores claves vamos a analizar la información y proponer acciones. Es una herramienta que puede usar para priorizar acciones e iniciativas, que es clave en este caso, porque hay miles de cosas para hacer. Es herramienta que puede ayudar en decidir con cuáles iniciativas empezamos. Y para no mostrar las 80 preguntas, es una herramienta que es diferente un poquito porque es muy cuantitativa, ¿no? Y cada pregunta tiene hasta 5 respuestas y ya se puede calificar estos 10 esenciales bajo de esta metodología. Y complementario en este caso también, porque hay muchas herramientas acá que son a veces hasta percepciones. Cada respuesta tiene como un respaldo de un documento, de una información. Y hemos elaborado un scorecard en casi 50 lugares en el mundo. En este caso en Vietnam, mirando en la imagen del río Han, que era un río muy
muy contaminado y ahora es como un modelo de recuperación de un río. Y se nota acá que está en rojo. Ese es un resultado de información, ¿no? De análisis de información. En rojo es los puntos donde tiene que mejorar, en este caso Da Nang, en el sur, las cosas que están haciendo bien. Y también en Bandung, este río es el río Citarum. Mucha gente dice es el río más contaminado del mundo. Y acá también se ve los resultados. En este caso, tiene una buena organización para la resiliencia frente a desastres, están preparados. El tema que veo acá también, el tema de capacidad financiera es muy bajo. Entonces, este es una imagen, un snapshot del estado de resiliencia en este caso, Bandung y Da Nang en Vietnam. No solamente tiene esta imagen, pero viene como resultado de este proceso una serie de recomendaciones sobre acciones e iniciativas que puede empezar a como enfrentar el tema de los brechas en resiliencia. Muy rápidamente, y se nota como el tamaño de Megalópolis, que es un poquito más grande que la cuenca de México. Se puede caber toda la población de Perú allá, ¿no? Y es muy denso, es muy complicado, pero el scorecard ya lentamente estamos implementando para dirigir una estrategia de resiliencia de la cuenca con una entidad de este nivel, como un consejo acá. Y para este proyecto estamos trabajando en Colombia. Ese es un piloto con Corporate Cesar, que es equivalente o más o menos a un consejo en términos de responsabilidad en la cuenca. Para empezar, y estamos mirando tensiones principales allá, pero ese es un primer paso. Vamos a ver en detalle con los actores locales cómo son los desafíos de resiliencia y cambio climático allá. Aquí en Perú, en la cuenca Chira-Piura, vemos que hay varias tensiones y impactos que tenemos que enfrentar. En esta imagen, el río Chira, se ve como la contaminación de vertimientos de agua a cuerpos de agua. Entonces, me dicen que cada rato tiene que limpiar el río. Esa es una tensión no natural, es una tensión que podemos evitar. Acá también el crecimiento urbano, cambio de uso del suelo, pero también conflictos sociales. El tema económico también es clave como enfrentar en el proceso de elaboración del scorecard. ¿Qué podemos hacer con el scorecard? Varias cosas importantes. Veo que hay muchos actores aquí trabajando en un proyecto juntos, pero también independientemente. El scorecard puede unir todo este trabajo, y si llega a un punto donde la imagen de la cuenca acá es muy claro en términos de resiliencia y cambio climático, y la capacidad para los actores claves, que es el punto final de este ejercicio, se queda ahí en el local. El scorecard es una manera no solamente para hacer un análisis y estrategia en un momento de tiempo,
Y en este caso los actores claves y el Consejo y otros van a retomar el tema de scorecard cada rato para reevaluar sus prioridades y también su preparación para enfrentar el cambio climático. Y muy afanado, pero muchas gracias por su atención. Muchas gracias, Tiliuk. Vamos a pasar ahora al panel y pedir a cada uno de nuestros comentaristas que nos regalen 5 minutos de sus reflexiones desde sus diferentes perspectivas a lo que han escuchado, pensando especialmente en cómo están funcionando, qué tan efectivas son estas herramientas, cómo podemos gestar alianzas con las comunidades con miras a la réplica. Y quisiera también añadirles la pregunta que en cierta manera al menos me surge de las presentaciones que he escuchado, y es el tema también del reto de cómo hacer el escalamiento, ¿no? Cada una de las presentaciones ha sido muy interesante, pero cómo, digamos, pasar del ejercicio que se puede hacer muchas veces bien con recursos en una comunidad, documentarlo muy bien, cómo pasar a las cientos de comunidades que encontramos en cada una de las cuencas grandes del Perú. Entonces son presentaciones muy interesantes que nos plantean un reto conceptual, metodológico y de organización que nuestros queridos panelistas van a responder. Gracias. Comenzaríamos con el orden en que estamos aquí, con Laura Avellaneda, por favor, después con después con Jaime Delgado y finalmente con Lenquisa Angulo. Adelante, Laura. Bien, gracias, Jorge. Buenas tardes a cada uno de ustedes. Laura Avellaneda, de la Dirección General de Cambio Climático, de Certificación y Recursos Hídricos del Ministerio del Ambiente. Voy a tratar de resumir lo que se ha indicado en base a las preguntas que nos han hecho, pero aquí quería resaltar lo que Jorge ya mencionó también, es que tenemos la mirada nacional o sectorial. Y una de las cosas que rescatamos y que promovemos mucho desde el Ministerio es que sean los respectivos sectores y gobiernos regionales quienes implementen todo lo que son las acciones de desarrollo que consideran la temática de cambio climático. No solamente de adaptación, sino también de gestión de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero. Entonces, en esa línea mantenemos y promovemos el rol de cada una de las instituciones. Y ahí también rescato lo que se mencionó en la mañana de que no solamente tenemos que enfocarnos en el análisis de las amenazas, que son muy importantes y es parte del trabajo que se ha ido haciendo, pero que ya las tendencias nos han ido llevando a que tenemos que ir más a los análisis de vulnerabilidad o a identificar cuál es nuestra vulnerabilidad frente a estos impactos del cambio climático. Y ahí viene el gran desafío, en este caso particular para el Ministerio del Ambiente, porque no es que tengamos una llegada a nivel tan local y puntual. Se ha hecho a través de los distintos proyectos que tiene el Ministerio y que más adelante se va a presentar. Pero, como les decía, sí promovemos desde el nivel nacional cuáles serían esos principales instrumentos. Creo yo que muchos de los que creo que hace algunos años nadie pensaría que se trabajaría tan de cerca entre el Ministerio del Ambiente con el Ministerio de Economía y Finanzas, no solamente el Ministerio del Ambiente, sino en general creo que ningún otro ministerio hubiese pensado trabajar con el MEF, porque siempre ha sido no sé cómo, para no ofender a Nancy, pero siempre ha sido o todavía tiene esa imagen de que no, el MEF es el que toma las decisiones y difícil trabajar con el MEF. Entonces, hace algunos años se pudo trabajar ya incluyendo lo que era la gestión de riesgos y ahora ya se ha logrado y se está trabajando lo que son toda la temática de adaptación y que nos viene un fuerte reto de lo que son los famosos PIB verdes. Entonces, después de las presentaciones, sobre todo la primera que presentó Bram, me parece muy importante, sí, y él también lo dijo, por un lado es cómo articulamos la oferta y la demanda entre la investigación. Hace algunos años se hizo un esfuerzo de trabajar una agenda de investigación científica que ha sido retomada a nivel de la Agenda Nacional Ambiental y que ahorita lo está trabajando a nivel de tecnología e investigación, que es con CITEC. Entonces, ¿cómo promovemos
que esa información fluya. Lamentablemente yo no voy a poder responder la pregunta que hacía Jorge también al respecto, porque también es parte de las cosas que nosotros desde MINAM quisiéramos promover. En verdad me parece interesante la propuesta el trabajo que han logrado en Ayacucho con la creación de este instituto. Lo otro es que también sabemos de la debilidad o el otro obstáculo con el cual contamos es con respecto a la disponibilidad de información. Sabemos que no tenemos la data histórica, no es que fuese totalmente pública. También recuerdo una conversación que tuvimos en su momento de Bram en su rol desde la Universidad San Marcos, y es que capacidad técnica en otras instituciones existe como las universidades para generar escenarios de cambio climático, pero lamentablemente el único que maneja toda esa data histórica para validar lo tiene nuestro Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología. Entonces, esa es otra de las cosas que tenemos que ir viendo cómo superar, porque las capacidades están, pero cómo hacemos para que esa información fluya. Les mencioné ya el hecho de saber o poder identificar nuestros niveles de vulnerabilidad. A nivel local, si bien es cierto, la gente no habla de qué cambio climático, qué será cambio climático, qué serán los gases de efecto invernadero, pero sí son los que están sintiendo directamente los impactos, y esa entrada se ha dado y se viene generando. A nivel de la generación de los pilotos para el escalamiento, tenemos experiencias muy interesantes, si bien el proyecto Glaciares no lo mencionó, pero a través de un piloto que se hizo para un sistema de alerta temprana frente a inundaciones por un retroceso glaciar, se ha generado ya las pautas son en el marco del Sistema Nacional de Inversión Pública para que se puedan generar este tipo de proyectos. Entonces, eso es lo que ayuda al propio Estado, ¿no? Que podamos desarrollar iniciativas piloto que luego se puedan convertir en digamos, normas o lineamientos nacionales, y que mejor aprovechando la apertura que en este momento tiene el Ministerio de Economía y Finanzas para trabajar. Para casi terminar, en relación a la presentación de Karen, sí me queda un punto muy importante, y cuando nosotros estuvimos trabajando, quisimos iniciar un diseño de un proceso para un programa presupuestal sobre cambio climático. Si bien las evidencias científicas nos decían o nos dijeron al final de este estudio, es que muchas veces la gente sabe, es consciente, pero le falta esa voluntad para querer cambiar, y más aún cuando tienen que invertir recursos. Para mí es muy sencillo poner un ejemplo, si es cuántos de los que estamos aquí cuentan con un seguro contra el cáncer. Todos sabemos todos sabemos a lo que estamos expuestos, y muchas veces tenemos que invertir, ¿no es cierto? Entonces ahí es donde digamos, podemos evidenciar si realmente hemos calado con la sensibilización o con todas las capacitaciones que podamos hacer o generar. Entonces, de hecho, también está asociado a la parte económica, lo sé, pero muchas veces sí tenemos esas capacidades, pero no lo hacemos. Entonces nosotros mismos también podemos decir, pero ¿por qué no hay ese cambio de actitud? O es que creemos tal vez que nunca nos va a pasar. Y por eso es que mucha gente sigue viviendo, se sigue asentando en zonas que sabemos o que saben que están en riesgo. En Chosica lo hemos vivido los últimos, ya varias veces estamos viviendo esto, viene de años, entonces, y la gente sigue porque dice, bueno, de ahí saco mis cosas y me vuelvo a sentar en el mismo lugar. Yo cierro esta intervención solamente pidiendo eso, ¿no? Básicamente cómo nos articulamos o cómo podemos lograr ese clic entre lo que es la investigación, las universidades pueden generar y lo que realmente nosotros desde el Estado necesitamos. Y finalizando diciendo que estamos en un proceso de diseño y elaboración del Plan Nacional de Adaptación, que no queremos irnos del lado de lo que ya de por sí las políticas que maneja la propia ANA. Uno de los planes que tendremos que impulsar en los siguientes meses es trabajar un plan nacional en el sector agua, ¿no? Entonces, investigación, sabemos. Alguien por ahí pudiera preguntar más adelante, me quiero adelantar, y dice, ¿por qué investigación no fueron consideradas dentro de las contribuciones nacionales del Perú ante la Convención Marco de Naciones Unidas?
Lo que nosotros teníamos que proponer son metas de lo que queremos lograr. El cómo es algo que nosotros nos tenemos que plantear y lo vamos a plantear a través de estos planes nacionales. La investigación, de hecho, va a estar en su momento, todavía estamos arrancando el proceso, pero somos conscientes de que la investigación tiene que estar, y si bien es cierto, tal vez no lo hemos logrado aún, es porque muchas veces digamos, mi percepción es que muchas veces estamos entre nosotros mismos, universidades, institutos, y está muy bien, pero falta ese acercamiento de qué investigación necesitas para que se pueda cómo te podemos apoyar en los distintos procesos de planificación. Creo que Nancy más adelante también puede ahondar eso. Necesitamos cursos, por ejemplo, cómo establecemos los niveles de referencia para determinar si hemos recuperado o no un ecosistema. No necesariamente contamos con esa información, no en lo que se requiere en el marco de la inversión pública, ¿no? Entonces, solo eso es para poner un ejemplo, pero creo que hemos avanzado mucho en los últimos años, pero eso nos ha permitido darnos cuenta de que nos falta aún mucho más, ¿no? Muchas gracias. Sí, muchas gracias. Buenas tardes a todos los presentes. En primer lugar, voy a permitirme hacer algunas precisiones sobre la cuenca. Bueno, mi nombre es Jaime González Delgado, presidente de la cuenca Chacay y Lambayeque, y bueno, represento también el gobierno regional de Cajamarca en la Gerencia de Recursos Naturales y Medio Ambiente. Las precisiones que les quería manifestar es lo siguiente. Creo que para poder entender adecuadamente la complejidad de los territorios hay que conocerlos. Esta cuenca parte desde nivel del mar hasta los 4.280 metros de altura. De acuerdo a las 80 zonas de vida que tenemos a nivel nacional, 48 están dentro del territorio de la región Cajamarca y 18 dentro del territorio de la región Lambayeque. Bien, los trabajos que creo que como Consejo de Recursos Hídricos venimos desarrollando en esta cuenca nos permite, en primer lugar, entender adecuadamente qué tan vulnerables son los territorios y qué tanto se puede articular desde los diferentes actores públicos para desarrollar políticas, trabajos conjuntos en pro de la sostenibilidad, ¿no? Dentro de ello, también esta cuenca, a nuestro parecer, es amplia, cuenta con 29.000 usuarios, y ahí haciendo acotación a lo de las ponencias, de las cuales 9.000 son mujeres, el 31%. Entonces, el trabajo articulado que se tenga que hacer desde el desarrollo de territorios, desde las actividades propias para buscar la sostenibilidad del recurso hídrico, tiene que enfocarse en esa medida. La participación, en la primera ponencia, la participación, creo que de las universidades, del aspecto de investigación tiene que profundizarse, entendiendo que aún el acercamiento con las universidades, particularmente en el territorio de esta cuenca, todavía es un poco, tal vez podríamos decir, débil. Es cierto, tal como comentaban en la mañana de las presentaciones, muchas de las universidades estatales cuentan con recursos, ¿no?, de las cuales posiblemente aún no se están articulando debidamente para encarar la real investigación que requiere para fomentar el desarrollo y los retos que requieren los territorios. Es cierto que se necesitan generar institucionalidad, ¿no? Creo que los gobiernos locales, los gobiernos regionales, tenemos que trabajar de manera conjunta con el ANA para poder articular, ¿no? Si bien algunos frentes de desarrollo público, se puede estar desarrollando algunas actividades en pro del desarrollo, ¿no? Entender que la complejidad de las cuencas requiere de una intervención articulada, ¿no? Entender que la problemática que se tiene a nivel de usuarios, también requiere de fortalecer institucionalidad comunitaria, ¿no? Muchas veces los territorios todavía no tienen esa consistencia real
enfocada en las políticas de buscar la sostenibilidad. Y un aspecto muy fundamental creo que es trabajar por proteger los ecosistemas. Definitivamente la discusión hoy que se viene haciendo en muchos de los territorios, particularmente en nuestra cuenca, es definir adecuadamente el tema de cabecera de cuenca, ¿no? Y posiblemente ahí hay un aspecto que todavía aún nos entrelazamos con la visión de desarrollo de territorios y además también con las políticas nacionales para poder desarrollar nuestros territorios. Los espacios diversos se vienen desarrollando trabajos en pro de darle una zonificación ecológica y económica, pero estos creo que en el proceso de la gestión todavía es muy lenta en los desarrollos que se vienen desarrollando, ¿no? Se viene trabajando actualmente con el apoyo de Paragua, la formación de un fondo de agua que nos parece que va a ser un producto muy importante, el cual nos va a permitir con ello tal vez apalancar parte de las iniciativas públicas que se pueden generar desde los gobiernos locales hasta los gobiernos regionales. Y bueno, como gobierno regional, actualmente sí estamos encarando de manera responsable, tal vez en pro de darle la sostenibilidad a la cuenca. Se vienen invirtiendo 12 millones de soles y tenemos 4 proyectos de PIB verde por aproximadamente 28 millones de soles, los cuales vamos a requerir ahí el soporte también y el acercamiento permanente con las instituciones que tienen que ver con el recurso de agua, porque todos estos están encaminados a proteger la biodiversidad y a recuperar los servicios ecosistémicos, particularmente el recurso hídrico. Bueno, fundamental para dar sustento, base a decisiones públicas, tanto de política como de acción en todos los ámbitos de desarrollo, ¿no? Pero lo es más en condiciones de cambio climático, donde sabemos dichas decisiones tienen que adoptarse en un contexto de alta incertidumbre. Y esto supone varios retos. Desde el lado del conocimiento, el reto está en cómo fortalecer capacidades para responder a esa mayor demanda social. Pero también por el lado de la política pública, cómo esta logra abrirse más para nutrirse con resultados útiles de investigaciones afines, pero también desde aprendizajes generados desde la práctica, desde las propias experiencias. De hecho, lo bueno es que el enfoque de gestión pública por resultados que ahora impera en nuestro Estado está haciendo que el Estado demande cada vez más de evidencias duras para fortalecer políticas, pero también sus acciones, ¿no? Y esto supone tender puentes, lograr más acercamiento y colaboración entre comunidades académicas, científicas, tomadores de decisiones políticas y gestores del desarrollo. ¿Cómo podemos fortalecer estas vinculaciones para generar un círculo virtuoso, para fortalecer la política, la gestión pública, la gestión del desarrollo y obviamente la adaptación integrada a estos procesos? Respecto a los aspectos innovadores presentes en los casos que hemos escuchado, donde hemos escuchado de mecanismos, de enfoques, yo creo que lo innovador radica precisamente en relevar la función del conocimiento, sea conocimiento técnico, científico, conocimiento tradicional, local, o una conjunción de ambas, como la base para atender y resolver problemas que enfrentan usuarios, comunidades y localidades. La puesta en valor del conocimiento tradicional y local, que se hace desde algunos enfoques como en los que nos comentaba Karen, nos parece sumamente valioso. Y ahí quisiera destacar el hecho que el propio MEF haya dado apertura en el marco de las herramientas metodológicas para los proyectos de inversión pública, se haya dado apertura a este tipo de conocimiento a través de ciertas orientaciones que ha publicado recientemente para aplicar herramientas de tipo participativos en la formulación de los proyectos de inversión pública, ¿no? Esto es muy valioso, ¿no? Que el MEF se abra también a este tipo de conocimiento.
Poner en marcha un mecanismo que articula directamente universidades con instituciones usuarias demandantes de conocimiento es también un aspecto innovador para nuestro medio, para el Perú. Probablemente no sea en otros países, pero para el país sí. Este esquema de articulación entre oferta y demanda de investigación también se ha dado en otro plano de cosas en el proceso de construcción de las agendas regionales de investigación en Cusco y Apurímac, que ha articulado a entidades académicas y también a entidades gestoras del desarrollo, para concertar un conjunto de prioridades de investigación de corto, mediano y largo plazo para atender demandas propias del desarrollo de estas regiones. Y que en el caso de Cusco, por ejemplo, está haciendo que la UNSAC vea la manera de hacer vinculantes las prioridades de estas agendas dentro de los procesos de selección y evaluación de proyectos de investigación a ser financiados con recursos CARES. Se nos consultaba cómo favorecer réplicas o expansión de estas experiencias. Creo que estas experiencias de interacción multiactoral que pueden articular conocimiento y acciones de desarrollo, ahora pueden encontrar un marco favorable con la nueva ley universitaria. Esta ley, como sabemos, se reconoce la investigación como una función esencial y obligatoria de las universidades y la vincula con la atención de las necesidades de la sociedad, dándoles responsabilidades también a las universidades de difundir conocimiento, de promover la aplicación de resultados de las investigaciones, de formar redes de investigación entre universidades, de integrar a la universidad con la empresa y las entidades del Estado, ¿no? Entonces, este marco que aún es general, ¿cómo se avanza y cómo logra capitalizarse para favorecer experiencias como la que estamos escuchando, la que se está gestando con la Universidad de Ayacucho, ¿no? Que convendría darle una lupa más para conocer más al interior de la experiencia los detalles, ¿no? Desde los aprendizajes de experiencias llevadas a cabo en el país, que han explorado y generado estrategias y metodologías para promover procesos de adaptación al cambio climático a nivel territorial, a escalas subnacionales, regionales y locales, podemos reconocer algunos factores y condiciones claves para desencadenar estos procesos. Y lo comento porque justamente una de las preguntas que nos alcanzan viene en ese sentido. ¿Qué factores y condiciones claves podemos reconocer para desencadenar estos procesos, hacerlos efectivos y expandirlos, ¿no? Creo que de las distintas experiencias podríamos encontrar algunos comunes denominadores. Yo diría 4 factores claves que resaltaría. Primero, disponer de una base lo más sólida posible de conocimiento científico, conocimiento local, para entender la problemática, entender este fenómeno, las implicancias que tiene en términos del desarrollo local y territorial, las acciones que deben demandar en respuesta a estas condiciones. Segundo, capacidad para gestar acuerdos políticos y sociales de manera que los distintos actores del territorio, de manera concertada, puedan emprender estas acciones. Tercero, también medios para hacerlo, y ahí estamos hablando de tecnología, habilidades y recursos. Y cuarto, capacidad para evaluar el impacto de la acción, para retroalimentar estas mismas acciones, pero también para ofrecer evidencias. Y si nos damos cuenta, en el círculo empezamos con conocimiento, pero cerramos el círculo también con conocimiento, porque la práctica tiene que generar conocimiento y tiene que aportar evidencia para que las buenas experiencias se expandan y se repliquen, ¿no? Escalen. Pero también encontramos 2 condiciones sociales e institucionales que son básicas y que también acá se señalaba, ¿no? Necesitamos organización social que respalde y dé soporte a estos procesos. Los procesos no los pueden inventar las instituciones. Necesitamos organizaciones sociales convencidas que respalden y den soporte. Igualmente, instituciones con capacidades técnicas y de gestión para prestar atención a las demandas sociales que generan la adaptación al cambio climático. Pero además es necesario articular más y mejor aquellos procesos que pueden habilitar una gestión efectiva para la adaptación al cambio climático.
Y estos son los que acá animan este evento, ¿no? Estos puentes entre conocimiento, política, práctica, en el campo público, los puentes que tienen que fortalecerse entre la política pública, el presupuesto, la inversión pública y el monitoreo de la propia acción pública, las articulaciones entre la acción que realizan los organismos nacionales y los organismos subnacionales, y en el campo social la articulación necesaria entre lo que es la sensibilización ciudadana, la participación y una vigilancia social proactiva, ¿no? Diríamos que esos serían los elementos básicos, tratando de responder a las preguntas que nos han sugerido el panel. Bueno, muchas gracias, Melquisa. Muchas gracias a las presentaciones y al panel de comentarios. Voy a tomar solo un minuto para intentar, como hizo en la mañana Cristina, resumir algunos de los puntos que surgen para la acción, ¿no? La idea es que vayamos identificando puntos concretos para después de este taller, ¿no? Bueno, queda claro, ¿no?, cómo en las cuencas nacionales andinas tenemos recursos que no están adecuadamente aprovechados, como por ejemplo la universidad pública, ¿no? Se ha explicado bien la importancia de contar con instituciones donde existe confianza local, la importancia de la valoración de la educación y de recursos como los estudiantes locales, ¿no?, que conocen su territorio. Y queda toda una tarea de reestructurar la formación, digamos, universitaria para orientarles a problemas concretos vinculados a la adaptación al cambio climático, desde las prioridades de desarrollo, desde los intereses concretos de cada uno de los actores y desde un mejor entendimiento, información y análisis desde la universidad para responder a las múltiples tensiones que son climáticas, pero también son de otro orden, también son tensiones no climáticas, sociales, económicas, de diverso tipo. Y eso nos lleva al otro punto que aparece, ¿no?, creo bastante claro también en las presentaciones, la complejidad de los temas que estamos trabajando cuando hablamos de adaptación a la escala de cuencas, la complejidad de estos territorios, y si bien es importante tener herramientas que funcionen a la escala de cuencas completas, ¿no?, como hemos visto, por ejemplo a través del scorecard, a su vez también hay que entender que las cuencas están compuestas de elementos muy diversos, ¿no? Entonces tenemos, por ejemplo, una cuenca como la de Piura, donde tenemos en la sección de la costa, pero la sección de los páramos, la zona alta, con poblaciones muy diferentes, ¿no? Entonces entender todos estos intereses se plantea como un reto, y entenderlos es no solo un ejercicio académico, sino un ejercicio que requiere este tipo de herramientas como la que se han presentado, ¿no? Herramientas prácticas. Y creo que el mensaje que recogemos también es el de sí una valoración de la experiencia piloto, o sea, lo que se hace a una escala pequeña para aprender es importante, pero está claro, es el mensaje, en la medida que lo articulemos desde un inicio a las, digamos, perspectivas del Estado, que es finalmente quien tiene el brazo más largo y más fuerte para poder intervenir en una escala significativa, las escalas de estas cuencas enormes. Entonces, en ese sentido, entender detalladamente el contexto en estos casos piloto para desarrollar herramientas de aprendizaje, para entender esas complejidades, pero sobre todo responder a los intereses concretos de la gente, ¿no? No construir estrategias de adaptación basadas en lenguajes obtrusos a veces o extraños, pero realmente entender qué es lo que le interesa a la gente. Y ese aprendizaje y esos trabajos pilotos que muchas veces se desarrollan desde los proyectos son justamente las fundaciones para el diálogo. Pero el diálogo no puede ser, creo que ese es otro mensaje que rescatamos, solo un diálogo por el diálogo, sino que tiene que estar orientado a concertar. Se ha mencionado, ¿no?, el cambio climático como amenaza, pero también como oportunidad. La oportunidad, empezó desde la mañana este tema, ¿no?, o sea, oportunidad de concertar entre sectores, lo ha rescatado, me parece también Laura, los diálogos entre sectores. Esto es algo nuevo y en parte son hijas de estas iniciativas de la necesidad y de la urgencia. Concertar para
priorizar proyectos en el territorio, concertar para el largo plazo. Así que bueno, estas son algunas de las ideas que van a nuestro plan de acción. Tenemos todavía un tiempo para las preguntas. Entonces tenemos primero a Elizabeth Silvestre. Gracias, buenas tardes. Elizabeth Silvestre de Conchitec, y creo que es el momento oportuno, ya que se ha mencionado el tema de investigación, que es el tema en el que manejamos nosotros desde Conchitec, el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología. Y el asunto de investigación, ciencia, política y acción, creo que nos lleva a un compromiso mayor. Quería mencionarles que en temas de investigación, si nosotros queremos usar la investigación científica para la toma de decisiones, debo mencionarles que en el Perú solo tenemos 1065 publicaciones indexadas en la temática ambiental. Eso significa en todas sus áreas. Entonces, ponernos a pensar en cómo es que la investigación puede ser utilizada, creo que aún carecemos de investigaciones científicas adecuadas que sustenten la toma de decisiones. Por otro lado, comentarles que acabamos de aprobar la Política Nacional de Ciencia y Tecnología, Innovación Tecnológica en el Perú. El día de hoy ha salido el comunicado en El Peruano, es un trabajo de hace 2 años, y cuya estrategia es la implementación y priorización de las investigaciones en el Perú a través de programas nacionales. Yo soy la responsable del Programa Nacional de Ciencia y Tecnología Ambiental, y respondiendo un poquito a la curiosidad de Minan cuando dice qué investigaciones debemos realizar, justamente los programas nacionales de ciencia y tecnología tienen el rol de priorizar las investigaciones en el Perú. El Programa Nacional de Ciencia y Tecnología Ambiental ya ha priorizado las áreas temáticas y líneas de investigación a ser desarrolladas en el Perú. Esta articula con la Agenda de Investigación Ambiental, obviamente trabajada a nivel nacional, articula con el Plan Nacional de Recursos Hídricos, articula con las diferentes normas en la temática ambiental, y estamos en proceso de implementación. ¿Cómo implementamos? A través de lo que nosotros denominamos esquemas o instrumentos de financiamiento. Pues subvencionamos proyectos de investigación, subvencionamos formación de profesionales, y la búsqueda al final de estos programas es que incrementemos estos indicadores de ciencia y tecnología, que es incrementar la masa crítica altamente calificada. Queremos tener más investigadores, queremos tener más publicaciones y queremos equipar a los laboratorios de investigación adecuadamente. Quería, es más que todo un comentario y darles a conocer que el CONCITEC ya ha iniciado este proceso de implementación, y para eso estamos buscando alianzas con las instituciones a fin de atender, por ejemplo, la necesidad del gobierno regional de Arequipa cuando decía queremos profesionales expertos en una temática. Pues el CONCITEC ya ha definido esas prioridades. Una de las grandes prioridades es, por ejemplo, dinámica de la criósfera, donde obviamente involucra el aspecto de agua en su contexto general, dentro del aspecto de cambio climático y variabilidad climática. También tenemos otras áreas temáticas. Este programa ya ha sido aprobado, lo vamos a lanzar oficialmente en el mes de abril, y bueno, esperamos contar con su participación, y está a disposición actualmente para que sea el marco general de lo que se debe realizar en ciencia y tecnología en el Perú en la temática ambiental. Gracias. Si me baso un poco en el título del panel, dice estrategia para el fortalecimiento, entre ellas, de la capacidad de respuesta comunitaria. Yo pienso que en el caso específico del agua ya hemos formado un organismo para lograr esa capacidad de respuesta comunitaria, y esos son los consejos de recursos hídricos de Cuenca, porque en los consejos de recursos hídricos de Cuenca están representados un sinnúmero de instituciones, y de alguna manera hemos elaborado un plan de gestión donde hemos tenido la oportunidad de utilizar una metodología denominada visión compartida, planificación con visión compartida, que ha permitido que las comunidades, las instituciones en general, presenten no solamente sus necesidades, sino también sus propuestas, y sobre todo sean atendidas y discutidas y debatidas a nivel de este espacio. Entonces yo diría que ya existe en realidad un organismo en el cual ahora se puede aplicar todavía muchas más cosas. Por ejemplo, cuando veía un esquema presentado por Brian Willens, y me pareció bastante interesante, la universidad cómo conecta con una institución a través de un estudiante, con la finalidad que la institución plantee, digamos, cuál es su problema y buscar de manera concertada la solución a ese problema.
pues nosotros tenemos el Consejo y en el Consejo se discuten todos los problemas. En el Consejo se forman grupos de trabajo donde muy bien puede participar, en este caso la universidad, buscando ese mecanismo. Yo creo que eso sería una forma cómo podemos utilizar para poder replicarla a nivel nacional, puesto que existe ya un mandato a nivel de la Ley de Recursos Hídricos que permite que se tengan que crear más consejos de cuenca, o sea, tendríamos un mecanismo de réplica para ello. Entonces sí creo que existe de por medio ese mecanismo y nosotros hoy día, lo decía Maradiaga, justamente tenemos a la universidad como parte, digamos, de este consejo. Buscar el mecanismo y el mecanismo que plantea Abraham Wieland me parece bastante bueno, porque ya tenemos un plan de gestión que nos dice claramente cuáles son los problemas más relevantes a nivel de una cuenca. Y sería para mí el mecanismo ideal para lograr por lo menos esta idea que se tiene de qué reto había que afrontar y qué forma podíamos utilizar para lograr la réplica de este tipo de estructuras. Gracias. Gracias. Tenemos tiempo para una más, por favor, adelante. Sí, he escuchado que tenemos la institución CONCITEC, tenemos los consejos, pero lo que queremos ahora es aterrizar en la estrategia, ¿no? O sea, ¿qué estrategia utilizamos a través de la necesidad que tenemos de ver las investigaciones? No nos olvidemos que los estudiantes, cuando terminan su carrera universitaria, buscan temas. Y desgraciadamente los asesores de los trabajos de investigación no son los adecuados. Se los digo con toda claridad porque yo soy docente también de la universidad. Entonces, hay carreras que ahora salen con la idea de que sí pueden hacer investigación. Tienen los recursos que a veces están y que no se consiguen porque la vinculación de las universidades con las entidades, en el caso de CONCITEC, hay distancias que no pueden ser inmediatas, un estudiante no va a viajar a Lima a concertar. Entonces, nosotros a través del gobierno regional estamos buscando un convenio con la universidad, con la finalidad de que nosotros creamos o ver la posibilidad de que en base a las necesidades que plantea justamente el ingeniero sobre los consejos de cuenca, tengamos los temas que necesitamos. Entonces sería una brillante oportunidad que de repente a través de USAID y todos los componentes de los consejos hagamos un análisis exactamente con especialistas como Bran, como Karen o Luke y los señores del panel, que podamos analizar qué necesidades de investigación inmediata necesitamos, qué temas son. Y como acá están los especialistas y que conocen prioridades, es mucho más fácil hacer la lista de necesidades y darles a los estudiantes los temas y vincularlos con los presupuestos que se tengan para la investigación. Porque los laboratorios inclusive no están equipados en muchas universidades por falta de capacidad de los formadores que son los docentes, hay que decirlo con claridad. La docencia universitaria adolece del tema de la investigación, solo es un tema nacional, lo ha dicho de CONCITEC, no hay muchas investigaciones. Entonces tenemos que fortalecer el tema de la investigación que es tan deficitaria en nuestro país y creo que esa es una manera estratégica de buscar, de que aterricemos para fortalecer y solucionar nuestras necesidades inmediatas. Que no solamente se vinculan con el agua, porque es la parte básica, sino también el agua permite calidad de pasturas, calidad de plantas, forestación. Entonces hay una gama inmensa que puede haber muchísimo en este tema y evidentemente las vinculaciones del sector público con el privado y las universidades y los gobiernos regionales, ¿no? Bueno, muchas gracias. Entonces hemos tenido 3 ejemplos bien concretos, ¿no?, de cómo llevar estas agendas y estos temas de discusión a ámbitos muy precisos. O sea, ¿cómo hacemos todo esto, por ejemplo, en el ámbito del Consejo de Cuenca? ¿Cómo lo hacemos en el ámbito de las necesidades de los gobiernos regionales? ¿Y cómo articulamos todo eso con las nuevas políticas de CONCITEC? Entonces, bueno, ahora sí, creo que hemos terminado con el panel. Muchas gracias.